Muy buenos días, chicos. Arrancamos un nuevo día de trabajo hoy, martes 17 de octubre del 2023. Y como todos los martes y jueves, hacemos nuestro análisis intradía para ver las posibilidades del futuro del SP500 y a ver si podemos aprovechar alguna de ellas. Pero debemos hacer primero lo primero, que es revisar las noticias. Y el día de hoy, martes 17 de octubre, tenemos noticias a las 7:30 de la mañana con noticias de ventas minoristas, así que muy atentos a ellas. Recuerda que si tienes posiciones abiertas, debes protegerlas y si vas a operar posteriormente a las noticias, pues debes esperar unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure y te dé una mejor visión de cuál es la dirección que va a tomar. Recuerda que estas noticias están seteadas en el horario -5 GMT, el horario de Bogotá, Quito, Lima. Así que si te encuentras en otra zona horaria, primero tienes que setearla para ver las noticias en el horario de tu país. Ahora pasamos a revisar el VIX, el índice de volatilidad, que vemos que ahorita está oscilando entre los 21 puntos y los 15 puntos. El día de ayer estuvo justamente llegó a un máximo de 19,61 y cerró en 17,17 el día de hoy. Estamos en 17,73 y posiblemente con las noticias veamos un incremento de volatilidad que pueda llegar al máximo del día de ayer. ¿Eso qué significa? Que pues, vamos a tener movimientos del mercado en dos momentos específicamente. En el de la noticia, en este momento son las 7:22 minutos antes de la noticia, así que probablemente vamos a tener algún tipo de sacudida mientras estamos haciendo este video. Asimismo, posteriormente en la apertura a las 8:30 es el segundo momento importante donde vamos a ver algún movimiento fuerte de mercado. También, ¿qué nos indica esto? Que vamos a tener tal vez una extensión en los movimientos y podamos aprovechar bastante bien lo que pueda ocurrir el día de hoy. Ahora sí, pasamos a los gráficos, no sin antes recordarte que si este tipo de análisis te resulta de valor, por favor, regálanos ese poderosísimo like y suscríbete a este canal. Con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo esta información todos los martes y jueves y nuestras proyecciones del día lunes. Ok, vamos a revisar nuestro gráfico en diario. Tenemos nuestro gráfico diario del SP500 y podemos darnos cuenta de que el precio aún se mantiene con un posible retroceso alcista. Ok, este movimiento empieza aquí en la zona de los 4.580 aproximadamente. Tenemos nuestra extensión. Luego, posteriormente, el retroceso, la extensión, el retroceso, la extensión y el retroceso de este movimiento bajista. A partir de aquí, de los 4.220 puntos aproximadamente, el precio comienza un retroceso alcista que llega a niveles de ruptura. Aquí los trabaja y hace una extensión adicional, trabajando por encima, lo que puede dar parte a un falso rompimiento, ¿sí? Puede ser que el movimiento que se haga es un falso rompimiento donde el precio de los compradores, donde el movimiento, mejor dicho, de los compradores no les alcanza o no tienen la suficiente fuerza para continuar con el movimiento alcista, ¿sí? Como vemos, está trabajando por debajo del nivel de ruptura, el precio intenta seguir cayendo. Vamos a ver, el día de hoy definitivamente va a definir porque puede ser que el precio continúe cayendo, donde muy probablemente va a llegar al mínimo de la semana pasada, o tengamos un movimiento alcista donde el precio continúe hacia arriba y su objetivo sea el máximo de la semana pasada y continuando a el movimiento al nivel de ruptura de los 4.480 puntos. Entonces estamos en un nivel de decisión en el cual pues el precio puede ser, debe definir pues si toma un camino alcista o continúa con el movimiento, o mejor dicho, continúa con el movimiento alcista o hace un retroceso bajista. Todo esto pues va a depender mucho de las noticias, no solamente de las noticias que ya están programadas, sino de la situación geopolítica, cómo se va desarrollando actualmente las situaciones en diferentes partes del mundo. Ok, vamos a ver cómo se está haciendo esto en el gráfico de 60 minutos. Ok, tenemos nuestro movimiento alcista, ¿sí? Aquí ya podemos darnos cuenta cómo lo está haciendo. El día de ayer, mejor dicho, esto fue el mínimo del día viernes, en los 4.340. El día de ayer tenemos el mínimo en la sesión europea en los 4.354 y actualmente esto genera un movimiento al alza, ¿sí? Una sola estructura
Vemos, ahí está la estructura, el retroceso, y el precio ha testeado el retroceso o mejor dicho, está testeando el retroceso en el mínimo de Europa del día de hoy, en los 4.385. Entonces, aquí tenemos dos opciones. La primera opción es que, ya vemos el retroceso aquí, el precio haga un movimiento alcista y continúe donde buscaría muy probablemente el máximo del día de ayer y continuaría, como había mencionado, hasta el máximo probablemente de la semana pasada. Si se da ese movimiento, si esto simplemente está testeando el mínimo y continúa con el movimiento así. Si esto se hace más profundo, pues probablemente el precio retroceda. Aquí tendríamos que validar si el precio hace un falso rompimiento, se mantiene y se sostiene por encima del máximo de Europa del día de hoy y continúa siendo alcista. O, por el contrario, la otra posibilidad es que el precio termine rompiendo, sostenga por debajo del mínimo de Europa del día de hoy y continúe con el movimiento bajista que se está dando el día de hoy. Esas son las posibilidades, chicos. Niveles relevantes para el día de hoy, definitivamente, es el mínimo de Europa. ¿Sí? Tenemos el mínimo de Europa en los 4.385 y potenciales objetivos. Si es que el precio rompe hacia abajo, pues sería el mínimo del día de ayer, y en el caso de que el precio se sostenga y trabaje y haga un movimiento fuertemente alcista, pues probablemente el máximo del día de hoy y el máximo del día de ayer sean sus objetivos para la gente que hace intradía. Entonces, muy atentos a este nivel. Definitivamente, el que va a definir hacia dónde puede caminar el precio es este nivel de los 4.385. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis del intradía para el S&P 500. Recuerda, regálanos ese poderosísimo like y suscríbete al canal, que con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo estos análisis. Si tienes alguna observación sobre los análisis que nosotros hacemos, pues déjalo acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte y compartir ideas contigo. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas un excelente día. ¡Chao!